como repaso de final de semestre, voy a resolverles los problemas que venían en el examen global interno. Entonces, el primer problema que venía era sobre suma de vectores. Nos preguntaba cuál era el vector resultante de estos tres vectores que nos daban. Entonces, el vector resultante, recuerden que va a ser la suma de los vectores que estamos analizando. En este caso, vamos a sumarlos de la forma tradicional como lo vimos en clase, que es la de sacar las componentes de cada una de los tres vectores. Entonces, por ejemplo, hay que sumar todas las componentes en X y en Y. Recuerden que una de las formas rápidas y sencillas de sacar estas componentes es siempre usar lo que sería la componente del vector, o mejor dicho, no componente, el valor del vector, que es 40 newtons, multiplicándolo por el coseno del ángulo que tiene. Esto nos va a dar su componente en X. Es decir, usamos 40 newtons por coseno de 30 grados para sacar la componente en X de el primer vector. Es decir, 40 newtons por coseno de 30 grados. Nos daría 36.64. Perdón, 34.64 newtons en X. Y en Y solo hay que hacer la misma operación, pero en lugar de coseno usamos seno. Es decir, 20. Entonces así seguimos con todos los demás vectores. Sería la magnitud por coseno del ángulo y magnitud por seno del ángulo. 50 por coseno de 120 menos 25. Recuerden dejarle el signo, ya que esto nos indica qué dirección tiene esa magnitud, horizontal o vertical. Después sería 50 seno de 120, 43.3 newtons. Y por último 30 coseno de 310, que nos da 19.28. Y después 30 seno de 310, que nos da menos 22.98. Esto, acuérdense de que su calculadora esté en grados. Aquí debe aparecer una pequeña D, ahí está, que nos simboliza degrees. Entonces sumamos cada una de las componentes respectivamente en X y en Y. Por eso las tenemos siempre separadas. Entonces sería 34.64 menos 25 más 19.28. Hay que respetar el signo que tiene, porque esta suma ya toma en cuenta su dirección en el plano cartesiano. Menos 22.98. Es que multipliqué 20 más 43.3, bla bla bla, 40.32. Esta es una respuesta parcial. Es decir, esta es la magnitud de la componente en X del vector resultante. Y esta es la componente en Y del vector resultante. Para sacar el valor real o la magnitud real del vector, hay que conjugar esas dos usando lo que es el teorema de Pitágoras. Es decir, R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, o en otras palabras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces sería 28.92 al cuadrado más 40.32 al cuadrado, y a eso se le saca la raíz y nos da que la magnitud del vector es 49.61 newtons. Recuerden que un vector sin dirección no es vector. Entonces, para sacar la dirección hay que sacar la tangente inversa de la componente vertical, que es 40.32, dividido entre la componente horizontal, que es 28.92. Entonces, este procedimiento siempre es igual. Solo hay que hacer la división. Les recomiendo hacer primero esta operación de división y después sacarle lo que es la tangente inversa. Esto entre
2892. Recuerden dejar los signos que tengan. Si es negativo hay que ponerles el negativo. Y a este resultado que tenemos le sacamos la tangente inversa. Y ya nos da que el ángulo es de 54.34 grados. Ahora hay que tomar en cuenta los ángulos cuando nos da el resultado de la tangente inversa. No siempre está donde debe ser. Es decir, puede que esté en el cuadrante 1, 2, 3 o 4. Ahora recuerden que la mejor forma de saber en qué cuadrante está es viendo los signos de las componentes resultantes. Es decir, como en este caso ambas son positivas, significa que el vector se encuentra en el primer cuadrante. ¿Ok? Cuadrante 1. El cuadrante 2, si se acuerdan, tiene una componente en X negativo, en Y positivo. El cuadrante 3 tiene una componente en X negativa, Y negativa. Y el cuadrante 4 tiene una componente X positiva y una Y negativa. Entonces hay que checar en qué cuadrante está para saber bien qué ángulo poner de acuerdo a los signos. Cuando les dé, mejor dicho, cuando ya chequen cada uno de los vectores para el ángulo en el cuadrante que deben estar, pero este cuadrante no sea el 1, recuerden, siempre hay que sumarle un resultado. Es decir, si está en el cuadrante 1, al resultado que les dé la calculadora, que en este caso es 54, se le van a sumar 0 grados. Si está en el cuadrante 2, se le suman 180. Si está en el cuadrante 3, también se le suman 180. Y por último, en el cuadrante 4 se le suman 360. Este método, siempre hay que sumárselo al ángulo que nos dé como resultado, dependiendo en el cuadrante que esté, y sin quitarle el signo que tenga, porque si es negativo, eso va a repercutir principalmente en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4.